Que el Señor bendiga a cada hermano, a cada amigo, a cada discípulo que pertenece al cuerpo de Cristo. En este día el Señor nos ha permitido celebrar un servicio más a Él y ha sido de gran bendición el poder compartir esta palabra con cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga. El Señor me los guarde donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén escuchando esta palabra. Y vamos a dar inicio a nuestro servicio en el capítulo 1 de Santiago. Santiago 1:4. Les voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice: ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Dice: ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. La palabra sin defecto es algo que no tiene nada de que encontrarle, ningún error que encontrarle, ninguna adulteración que encontrarle. Por eso dice sin defecto. La fe y la sabiduría nos hace alcanzar madurez en el Señor. Nos hace llevar una vida espiritual completa en Él. Una vida que el Señor nos lleva a hacer, a mantenernos llenos del Espíritu Santo, a mantenernos completos, a mantenernos con una conducta diferente y una pasión por seguir al Señor. La madurez espiritual nos lleva a la meta, nos lleva a alcanzar el propósito del Señor en nuestras vidas. Por eso dice: ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. Que no haya nada en nosotros que no alcance esa madurez espiritual en el Señor. Y la fe y la sabiduría en Él es el que nos lleva a alcanzar esa madurez en el Señor. Pero también veamos en Lucas 8, 14 y 15. Ahí vamos a ver la parábola del sembrador. Y vamos a ver dos clases de madurez. Una que no se alcanza la madurez y otra cómo alcanzamos madurez. Y dice: la semilla que cayeron entre los espinos representa a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Nos damos cuenta cómo hay dos representaciones. Dice uno, el que oye el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado en las preocupaciones, en las riquezas, en los placeres de esta vida. Y así que nunca crece hasta la madurez. Nunca llega a alcanzar esa madurez espiritual. Ese discípulo escucha la palabra, recibe el mensaje y dice: qué bonito el mensaje, qué bonito estuvo la enseñanza de hoy, fue muy edificante, nos edificó mucho, pero hasta ahí. ¿Por qué no va más allá el mensaje? Porque no lo aplica a su vida. No hay una transformación en su vida, no se preocupa por alcanzar esa madurez espiritual en el Señor, sino que lleva una vida tranquila, una vida sin sometimiento al gobierno del Señor, lleva una vida que solo escucha, pero nunca obedece ni aplica lo que se le fue enseñado. Esa clase de discípulos son los que nunca alcanzan madurez,
Ustedes los ven siempre con una vida espiritual muy baja, una vida espiritual que cualquier circunstancia los hace caer, cualquier cosa que pase por sus vidas los hace salirse del reino de Dios, porque es esa clase de discípulos que nunca alcanzan la madurez espiritual, sino que solo son como niños fluctuantes, dice la palabra, que van por donde quiera. No llegan a alcanzar esa madurez, o son como aquellos discípulos que les decía el apóstol Pablo: por cuanto vuelvo a sufrir dolores de parto, o hasta que Cristo sea formado en vosotros. O la otra donde dice, se les dio leche y no vianda, no comida sólida. ¿Por qué? Porque nunca procuraron alcanzar la madurez espiritual en sus vidas, o nunca quisieron ellos someterse al gobierno de Dios y así alcanzar esa madurez que el Señor requiere, que el Señor está pidiendo a cada discípulo. Pero nos damos cuenta de la otra parte, de la otra parábola, donde el discípulo sí alcanza la madurez. Y el discípulo que desea alcanzar la madurez es el que aplica todo lo que se le es enseñado a su vida, porque tiene la necesidad y la responsabilidad de alcanzar esa madurez. Y se preocupa porque el mensaje cobre vida en él, que cobre vida en nosotros. Por eso somos esa tierra fértil que el Señor está pidiendo que seamos. Produce frutos, cambios en nuestras vidas. La palabra produce transformación en nuestras vidas, y esa transformación se va a notar cuando tenemos una vida espiritual plena en el Señor, o cuando hemos alcanzado esa vida espiritual. Ahí vamos a ser esa semilla que cayó en buena tierra. Vamos a ser esos representantes o personas sinceras de buen corazón, que oye la palabra, dice, y se aferra a ella, y con paciencia produce una cosecha enorme. ¿Cómo va a producir en nosotros esa cosecha enorme? Cuando nos aferremos a escuchar la palabra del Señor, pero que esa palabra cobre vida en nosotros, que esa palabra produzca transformación en nuestras vidas, y así vamos a ir alcanzando madurez, o vamos a ir alcanzando la plenitud de Cristo. Y la plenitud de Cristo en nosotros se hace evidente, en la vida del cristiano se hace evidente, porque es guiado por el Espíritu Santo. Un discípulo maduro es guiado por el Espíritu Santo. No cualquier circunstancia lo hace salirse del reino de Dios o del propósito del Señor. Un discípulo maduro es el que va más allá de lo que se le pide. Un discípulo maduro es el que rompe barreras, se propone metas a alcanzar. Ese es el discípulo maduro espiritualmente. El discípulo maduro o el discípulo espiritual es el que desea que se vean frutos en su vida, desea que su cambio de vida sea notorio hacia las personas, que su vida espiritual está plena, está llena en el Señor. Ese es un discípulo que ha alcanzado madurez espiritual. En Gálatas 5:22 también nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo guía a un discípulo. Gálatas 5:22 al 23 dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Imagínense, un discípulo que ha nacido de nuevo puede alcanzar madurez espiritual.
porque tiene una vida plena en el Señor. Dice, el discípulo o el ser humano, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Imagínense un discípulo que ha sido transformado, sabe amar, sabe relacionarse con las personas, siempre está alegre, vive en paz, vive en armonía, es amable, tiene paciencia. Un discípulo que vive espiritualmente es un discípulo que las personas se gozan estar con él. Un discípulo espiritual no quiere decir que ese discípulo va a pasar arrodillado o como discípulos espirituales vamos a pasar arrodillados pidiéndole al Señor, o no nos vamos a querer relacionar con los demás porque nos pueden hacer pecar. No, un discípulo que ha alcanzado madurez en el Señor es el discípulo que sabe amar a su prójimo, sabe amar desde el más pequeño hasta el más grande, no hace excepción de personas. Un discípulo que ha alcanzado madurez vive siempre alegre. Ustedes se dan cuenta, un discípulo que ha sido maduro espiritualmente, siempre hay gozo. En su rostro se ve esa alegría, se ve esa tranquilidad, esa paz, porque Él reposa en el Señor. Y cuando somos discípulos maduros, nuestra confianza está en el Señor. Toda nuestra vida, todo nuestro ser está en Él, porque sabemos que nuestra confianza está en el Señor. Y el ser discípulos maduros espiritualmente se va a notar en mi gozo, se va a notar en mi carácter, se va a notar en mis actitudes. Ese es el discípulo maduro que siempre mantiene la paz sobre todas las cosas. Sabe controlar, dice, nos hace ser pacientes y amables. Imagínense el discípulo que es guiado por el Espíritu Santo, es paciente. Y la paciencia creo que es lo que a muchos nos hace falta. El ser paciente, el ser amable. Normalmente hoy en día todas las cosas las quiere uno rápido. Va uno a un internet, investiga algo y rapidito ya tiene la respuesta. Así es lo que hoy en día el Señor está llevando a esa iglesia a que tenga paciencia, a que sea humilde, a que sepa amar a las personas, que sepa controlar sus malos deseos. Dice, muchas veces decimos, somos humanos y cometemos errores. Claro, somos humanos, cometemos errores, pero nunca debemos nosotros de cometer el mismo error y seguir cometiendo el mismo error. Cuando cometemos y seguimos cometiendo los mismos errores, no somos discípulos maduros. Dice, el ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos, no hay ley que esté en contra de todo esto. Imagínense, no hay ley que esté en contra de todo. El amar, el tener confianza, el ser humilde. No hay ley que nos rechace, o no hay nadie que señale los errores de ese discípulo. ¿Por qué? Porque ese discípulo ha alcanzado madurez en el Señor, ha sido transformado, ha sometido su carácter, ha sometido todo su ser al Señor. Y en Juan 3, 6 al 7 al 8 también nos habla de cómo debemos alcanzar madurez en el Señor. Dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Escuchen, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo.
Imagínense lo que está hablando el apóstol Juan. Dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. ¿Y la vida humana qué? Tiene defectos, tiene malas actitudes, tiene un carácter que no va de acuerdo al gobierno de Dios. Pero dice, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Todo el que es nacido de nuevo alcanza madurez espiritual. Todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo, tenemos que alcanzar la madurez espiritual. Y dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Desde el momento que somos nacidos de nuevo, ahí empieza nuestro proceso de transformación, pero ese proceso no debe estancarse para poder así alcanzar esa madurez que el Señor requiere. Dice, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiera, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puede explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Solo es el Señor el que cuando implanta esos genes, esa genética en nosotros, es el que hace que seamos transformados, que nuestros pensamientos sean cambiados y así alcancemos esa madurez que Él requiere. Como dice, como nadie sabe cómo el viento sopla de un lado a otro, al igual nadie sabe cómo es cuando el Espíritu es introducido en nosotros. Cuando el Espíritu es introducido en nuestras vidas, nos hace cambiar, nos hace ser transformados en todas las áreas de nuestras vidas. Hace que todo nuestro ser sea transformado, nuestro carácter, nuestra conducta, muchas veces hasta nuestra forma de vestir es cambiada cuando nosotros alcanzamos madurez espiritual en el Señor. Todo alrededor nuestro es transformado. Cuando nacemos de nuevo, somos introducidos al cuerpo de Cristo. Y cuando somos introducidos, esa genética de Él empieza a cobrar vida en nosotros. Y así el Espíritu Santo empieza a guiarnos a toda la verdad, dice su palabra. Y cuando somos guiados a toda la verdad, tenemos confianza en el Señor. Toda nuestra confianza está en Él. Toda nuestra vida es llena en Él. Nuestro ser es lleno completamente porque el Señor está formándose en nosotros. El Señor está formando su carácter, está formando su plenitud en nosotros. Y así el Señor nos guía a toda la verdad para que así seamos personas maduras en Él, personas que podamos permanecer en Él, podamos ser esas personas que siempre nos mantengamos plenos en Él. Y una persona plena es una persona que se mantiene, como decía en Gálatas, se mantiene alegre, ama a los demás sobre todas las cosas, es paciente, tiene confianza en el Señor. Esa es una persona que vive plenamente en el Señor, que ninguna circunstancia los hacen salirse del reino del Dios. Su forma de actuar es muy diferente a como actuaba antes. Su forma de pensar es muy distinta a cómo pensaba cuando pertenecía al mundo o cuando no había entrado al proceso de transformación o no había
se había sometido al gobierno del Señor a alcanzar esa madurez. Por eso el Señor quiere que nuestra vida espiritual siempre esté sujeta a Él. Que nuestra vida espiritual siempre sea lo que nosotros atesoremos, lo que nosotros cuidemos, porque nuestra vida espiritual es la que nos hace a nosotros discípulos maduros en Él. Nos lleva a ser discípulos que alcancemos todo en el Señor, alcancemos toda esa sabiduría, toda esa gracia, todo ese amor en Él. Ese es un discípulo que el Señor requiere, que ese discípulo sea evidente, que toda su accionar se evidencie en Él, en el Señor. Y también veamos 2 de Corintios 6:10. 2 de Corintios 6:10 y dice: parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Imagínense un discípulo que ha alcanzado madurez espiritual. Dice: parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Los ojos de las personas del mundo nos ven con tristeza, pero nosotros siempre estamos gozosos. O nos ven pobres, pero siempre estamos enriquecidos, porque tenemos al dueño de todas las cosas. Parecemos no tener nada, dice, pero nuestro Padre Celestial es el dueño de todas las cosas. Entonces, lo tenemos todo en Él. Y ese es el discípulo que debe alcanzar madurez espiritual. Debe entender que ninguna circunstancia lo debe afectar. Que su vida siempre esté plena en el Señor. Que no le afecta nada, que no es una persona de doble ánimo, que no es una persona que cuando está contenta o lo vemos al rato triste o a veces está molesto. Es una persona que no se le entiende qué es lo que quiere, no se le entiende el carácter, pero una persona que vive plena en el Señor, una persona que alcanza la madurez del Señor, siempre vive gozosa. Como dice, parece estar triste, pero siempre está gozosa. Parece ser pobre, pero siempre está enriquecida. Pobre, pero enriquecemos a muchos, dice. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. ¿Pero por qué somos dueños de todo? Porque nos hemos sometido al gobierno del Señor y nuestro Padre Celestial es el dueño de todas las cosas. Entonces, no hay de qué preocuparnos, porque nuestra confianza está en el Señor. Y cuando nuestra confianza está en el Señor, lo tenemos todo. Hemos alcanzado la madurez espiritual. Tal vez no la hemos alcanzado en su totalidad, pero hemos alcanzado conforme nos hemos sometido al gobierno del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que espiritualmente vivamos como hijos de Él. Colosenses 3:16 al 17 dice: Colosenses 3:16 al 17 en la TLA dice: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón, y todo lo que hagan o digan, háganlo
háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Imagínense, dice, cuando nos enseñemos o nos corrijamos unos a otros, ¿qué está sucediendo? Estamos alcanzando madurez espiritual. Cuando nos corrigen, muchas veces nos molestamos o no nos agrada que seamos corregidos. Pero la persona que nos está corrigiendo está haciendo que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, pero así también alcancemos esa madurez que el Señor requiere. Como aprendíamos en la enseñanza pasada, dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. ¿Y cómo les vamos a enseñar? Con con un estilo de vida de acuerdo, o cosas que veamos en ellas que no están de acuerdo a la vida en Cristo. Y así que estamos haciendo, enseñándoles a alcanzar esa madurez que requieren en el Señor. Eso es lo que el Señor está llevándonos en esta enseñanza, que la madurez espiritual es la que necesitamos todo discípulo. Todo discípulo debe alcanzar la madurez espiritual. Desde el momento que es nacido de nuevo, es introducido al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, dice, tiene muchos miembros. Tal vez no todos vamos a alcanzar esa madurez, que unos tal vez la vamos a alcanzar en poco tiempo, otros en más tiempo, pero todos la tenemos que alcanzar. Para ser un discípulo maduro, tenemos que someternos al gobierno de Dios. Tenemos que sujetarnos al gobierno del Señor. Y así vamos a alcanzar esa madurez que el Señor está requiriendo. En Efesios 4:13 dice también, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida del Señor. Alcanzar la madurez espiritual es un proceso. Por eso dice, hasta que todos lleguemos. Es un proceso que todo cristiano debe tener o debe alcanzar. Por eso dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la meta, pero debemos de continuar con ese proceso, no nos debemos de estancar. Busquemos nuestro alimento espiritual, sometámonos al gobierno del Señor y así alcanzaremos esa madurez espiritual que el Señor requiere. Por eso dice, es un proceso, ese proceso continuará, es un proceso que no tiene pausas, es un proceso que no tiene escalas, sino que es un proceso que no tiene fin, que continúa, que no se paraliza. Es un proceso que hasta que todos, dice, hasta que todos alcancemos o hasta que todos lleguemos, dice, ese proceso hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Conocer al Señor es el que me lleva a ser ese discípulo maduro en Él. Y en Santiago 2:22 dice, Santiago 2:22, ya lo ves, su fe en Dios quedó demostrada por medio de sus acciones, y esa fe fue haciendo cada vez
actuar mejor. La fe en el Señor nos lleva a que cada día actuemos maduros espiritualmente. Porque en nuestras actitudes o en nuestras acciones, como dice, vamos a reflejar o vamos a demostrar que somos maduros espiritualmente. Porque vamos a tener una vida llena del carácter de Cristo. Dice, quedó demostrada por medio de sus acciones. Su fe en Dios quedó demostrada por medio de sus acciones. Con nuestras acciones es que vamos a reflejar si somos esos discípulos maduros espiritualmente en el Señor. Un discípulo que es maduro en el Señor se nota en sus actitudes, se nota en su accionar, como les vuelvo a repetir, se nota en su carácter, se nota en su vida cristiana, se nota en su familia, se nota en su trabajo, se nota en todo lo que realice. Un discípulo maduro es un discípulo que refleja el carácter de Cristo, que vive la llenura del Espíritu Santo en su vida, que su vida espiritual está rebosando, que, como les decía, ninguna circunstancia lo hace caer, porque vive plenamente en el Señor. Y dice, y cada vez actúa mejor. Un discípulo maduro ha entendido que la meta a alcanzar es el carácter de Cristo y cada vez va de proceso en proceso, de transformación en transformación, hasta alcanzar la medida que es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y cuando alcanzamos esa vida en el Señor, esa vida plena en Él, esa vida llena de sabiduría, esa vida llena en el Señor, vamos a ser como árboles plantados junto al camino, dice, junto a árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera o prosperará, dice la palabra. El discípulo maduro o el discípulo que es maduro espiritualmente es plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Imagínense un discípulo que ha alcanzado la madurez espiritual. Como les decía, se nota en todo lo que hace, en todo lo que realiza. Si emprendió un negocio, es bendecido en su negocio. Si emprendió algo, es bendecido en todas las áreas de su vida. Un discípulo que ha sido plantado junto a corrientes de agua se nota en el fruto que da. Es un fruto permanente, es un fruto que ninguna plaga lo hace caer. Ese es el discípulo que el Señor requiere, el discípulo que alcanza madurez espiritual. Es un discípulo que siempre vive pleno en Él. Como les decía en la parábola del sembrador. Es un discípulo, dice, en la parábola del sembrador, dice, así que nunca crece y la semilla que cayó en buena tierra representa a las personas sinceras de buen corazón, que oyen la palabra, y se aferran a ella. Imagínense un discípulo que alcanza madurez, se aferra al gobierno de Dios en su vida y así produce una cosecha enorme. Ese es el discípulo que el Señor está queriendo que seamos como iglesia,
que seamos esos discípulos que nos edifiquemos unos a otros, que seamos esos discípulos que se note en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Pero un discípulo que ha alcanzado madurez, como les decía, no es un discípulo que pasa arrodillado o que solo pasa hablando cosas que celestiales. No, un discípulo que ha alcanzado madurez espiritual es un discípulo que lo refleja en sus actitudes, en sus acciones, en su diario vivir, en su carácter, en la transformación que ha alcanzado en el Señor. Y ese discípulo es el que el Señor está requiriendo que seamos. Veamos Santiago 2:22. Dice: ya lo ves, su fe en Dios quedó demostrada por medio de sus acciones, y esa fe fue haciendo cada vez actuar mejor. Imagínense el discípulo que es maduro, cada vez su fe lo lleva a actuar mejor. Como les decía yo, sus actitudes son correctas, su accionar es correcto, su forma de vivir es correcta. No hay nada que se le señale, no hay nada que se le haga, ¿qué? Que se le señale o que se le diga en qué error está. No, ese discípulo que es maduro, cada vez su actuar es mejor. Cada vez se somete a vivir bajo el gobierno del Señor. Cada día se sujeta al gobierno del Señor. Cada día va de gloria en gloria. Cada día va, como dice, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, dice en Proverbios. Pero también el Señor nos ha llevado a que como discípulos maduros somos llenos de Él. Y veamos en Primera de Pedro 2:5, dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Cada uno de nosotros somos esas piedras vivas que Él está utilizando, para formar parte de su iglesia. Que seamos esas piedras vivas que Él está edificando para demostrar su reino. Como dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Cristo Jesús. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agraden a Dios. Es nuestra responsabilidad que cada día alcancemos esa madurez, que seamos personas espirituales. Pero una persona espiritual es la que alcanza transformación en su vida. Una persona espiritual es la que se deja perfeccionar. Una persona espiritual es la que cambia su carácter, cambia sus pensamientos y todo lo que realiza le agrada al Señor. Porque nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Dice, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y como dice aquí, somos piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo. Y como el Señor edifica su templo espiritual en nosotros, debemos someternos a ese gobierno, debemos sujetarnos a ese gobierno, y así alcancemos esa vida espiritual que el Señor requiere. Una vida espiritual que refleje el carácter de Cristo, una vida espiritual que me lleve a actuar cada día mejor, una vida espiritual que me lleve a ser cada día mejor
cada día hacer las cosas bien, cada día ser ese discípulo maduro, como decía Santiago, sin defecto, que nos mantengamos sin defecto, que alcancemos esa meta que el Señor quiere, que complementemos nuestra vida espiritual alcanzando el carácter de Cristo en nosotros. Primera de Pedro 2:5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Cada uno de nosotros somos piedras vivas que el Señor está utilizando para establecer su reino. Cada uno de nosotros somos esas piedras vivas que el Señor está llevando a alcanzar la madurez. Pero para que alcancemos esa madurez, es nuestra responsabilidad que cada día nos sometamos a ese gobierno. Que seamos personas espirituales, pero una persona espiritual es la que ha alcanzado transformación, ha sido perfeccionada en su carácter y sus pensamientos. Y en todo lo que hace, agrada al Señor o agrada al Padre. Por eso decía el salmista, donde dice, plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Seamos esas personas espiritualmente maduras, que todo lo que hagamos, que todo lo que realicemos, lo hagamos agradándole al Padre, para que así todo lo que realicemos prospere. Que el Señor me les bendiga a cada uno, hermanos.